Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto saludarle en este espacio Índice Flamígero de MXN Televisión. Hablamos mucho en los últimos días de sobrerepresentación. ¿Pero qué demonios es eso? Vamos a platicar esta vez con un experto en el tema, que es Fernando Belauzarán. Usted lo conoce seguramente, muy activo en redes sociales, tiene un video semanal que es imperdible, porque dice, como dicen los chavos, la neta. Fernando, gracias por venir, muy buen día. Gracias a ti, Francisco, encantado de la invitación, encantado de estar con tu público. ¿Qué es la sobrerepresentación? Bueno, es que yo te puedo decir, me parece que lo que deberíamos anhelar, lo que es el ideal, es que cada partido tenga, en la Cámara de Diputados, tenga la representación que tuvo en las urnas. Es decir, si un partido tiene el 20%, tenga el 20% de curules. Si tuvo el 35%, tenga el 35% de curules, ¿no? Entonces eso sea como el ideal. Incluso se crean los diputados de representación proporcional con ese fin de que haya una aproximación más cercana entre lo que se vota, entre el porcentaje de votos que obtuviste y el porcentaje de diputados que tiene, para que no haya una distorsión de la voluntad ciudadana. Sin embargo, en la Constitución se vino arrastrando un resabio de una sobrerepresentación máxima, que era el 8% de representación máxima. ¿De dónde viene ese límite? Viene, tú te acordarás que decían la cláusula de gobernabilidad. Absolutamente, sí. Que era, si tengo el 43% de los votos, me das el 51% para que tenga yo la mayoría simple de la Cámara de Diputados. Nunca se pensó para la mayoría absoluta, porque desde las reformas que hubo en del salinismo después del 88, se expresó que un objetivo explícito de las reformas es que nadie por sí solo pudiera modificar la Constitución, ¿no? Fue objetivo explícito, nadie podía tener, por eso puso que nadie pudiera tener más de 300 diputados. Se necesitaba el consenso, se necesitaba negociar políticamente. Exacto, que tuviera que haber un acuerdo para eso, ¿no? Y cuando se crea la figura de coalición, se establece, ahí viene trayéndose esta posibilidad de que ningún partido puede estar sobrerepresentado en el 8%. Cuando se crea la coalición, la figura de coalición, no hay distinción entre partido y coalición, no hay. Entonces es claro que aplica para las dos. Pero luego se modificó una cosa interesante. Ya no se votó, porque te acordarás que las coaliciones venían en un mismo emblema. Así es. ¿No? Así. Así votabas en la boleta. Exactamente, venían y se acomodaban ahí los distintos emblemas. Pero luego cambia para que cada partido vaya por separado, aunque haya coalición. Pero no se modificó la redacción, pero el espíritu es muy claro. Y ahora, el oficialismo, conformado por 3 partidos, ¿no?, tuvo el 54% de la votación y les quieren dar el 75%. Fue una especie de madruguete, ¿no, Fernando? Porque a las pocas horas después de la elección, aparece en escena la Secretaría de Gobernación, que no tiene facultades. Que no tiene facultades para anunciar este tipo de cosas. Exacto. No tiene incumbencia en lo electoral. Así es. Y da a conocer lo que ellos consideran que debe ser la representación popular. Casi como una confesión de que nos quieren regresar a los tiempos de Bartlett, en donde la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones. Sí, la Comisión Federal Electoral. La Comisión Federal Electoral, ¿no? Entonces, pero quieren romper el límite del 8%, que es este resabio, porque que estuvo pensado para la mayoría simple, y lo quieren tener para la mayoría calificada. ¿Y cómo hacen eso? Pues se quieren sobrerepresentar por triplicado, ¿no? Tan son lo mismo que intercambian sus diputados, ya lo vimos en la Ciudad de México con este fraude a la ley que están haciendo, en donde saltan y dicen, no, pues yo me quiero, primero violando la ley porque me inscribí en Morena. Ajá, pero voy a ser del Verde, pero eso se decide hasta que se instala el Congreso, no les importa, no antes, hicieron una desvergüenza total para sobrerepresentarse en eso, ¿no? Entonces, quieren sobrerepresentarse en prácticamente 20% para decidirlo todo, pero como en el Congreso es suma cero,
Si tú sobrerepresentas a una fuerza, subrepresentas a otra, ¿no? Entonces, sobrerepresentar en 20% al oficialismo significa subrepresentar 20% a la oposición. Claro. Y lo que era una diferencia de 12 puntos, prácticamente está haciendo una diferencia de 50 puntos entre un bloque y otro. Eso es una adulteración de la voluntad popular tremenda. Y dejen de insultar a la Constitución. La Constitución no permite eso. La Constitución no permite esa gran distorsión a la voluntad popular. Es verdaderamente un fraude a la Constitución. Es un fraude a la Constitución. Un robo al despoblado, lo que quieren hacer. Y es un fraude no solo a la Constitución, es un fraude a quienes acudimos a las urnas, Claro. sobre todo. Claro, porque imagínate, el 42% te reconoce, 42%, ¿no? Porque hay obviamente un porcentaje de votos nulos, etcétera. Pero el 42% votó por la oposición, por algo distinto al oficialismo. Bueno, quieren modificar a la Constitución ignorando la representación del 42%. Que una fuerza que tuvo 55%, es decir, 5 puntos más de la mitad, con eso pueda modificar la Constitución a sus anchas y cambiar de régimen en solitario, ¿no? Entonces, perdón, eso es grotesco, lo menos, y es, por supuesto, y eso permite que estemos al borde de que se acabe la república, o si lo quieres decir, que nos convertamos en una república bananera, sin división de poderes, ¿no? Porque la reforma judicial... A eso se dirige, ¿no? Que eso, claro. Esta sobrerepresentación va dirigida a apoyar las 20 iniciativas que presentó López Obrador el 5 de febrero. Claro, y te voy a decir una cosa, pero no solo es eso, claro, y no solo es eso, no solo es la reforma judicial que acaba con la independencia judicial y con la carrera judicial. Hoy mismo dijo el presidente que no se necesita ni experiencia, y es cierto, pues lo que quiere son obedientes, y además, y eso va a aumentar la corrupción tremenda, porque si lo que tienes son jueces obedientes, ¿quién crees que va a vender las sentencias? Y las va a vender en cash. Claro, ¿no? claro. Como esto todo, pues eso es claro, va a ser el sometimiento de la justicia a la voluntad. Mira, el único país del mundo donde hay elección, no de jueces, por cierto, pero lo quieren llevar jueces, sino de magistrados y ministros, es en Bolivia. Y hoy están peleadísimos Evo Morales y Luis Arce, que es el actual presidente, porque quieren ver quién es el siguiente presidente o quién se postula. Luis Arce quiere reelegirse y Evo Morales quiere otro periodo. Y se están haciendo pedazos porque uno quiere que haya elecciones de magistrados y ministros y el otro no que se tengan. ¿Por qué? Porque van a ser los ministros los que decidan si Evo Morales tiene requisitos, tiene el derecho a postularse de nuevo, ¿no? Esa es la gran batalla, pero eso te demuestra la gran politización que existe cuando tú llevas a elección popular a quienes debieran ver, no por quedar bien con alguien, no para ser populares, sino para hacer cumplir la ley y claro, para hacer cumplir la Constitución, y eso tiene que ver imparcialidad, y si tú los metes a las urnas, la parcialidad está de entrada, porque ellos se van a deber a quien les pagó la campaña, a quienes llevaron sus clientelas, a quienes los pusieron en la lista, ¿no? Absolutamente. Para hacerlo, ¿no? Entonces, y ahí hay la sospecha de que quienes les patrocinen las campañas puedan ser miembros de la delincuencia organizada. Claro, también, porque van a ser muchísimos cargos, ¿no? Más de 1,600, ¿no? Claro, y esos, claro que van a cobrar, y claro que tienen bases de apoyo. Pues lo vimos en las elecciones, 1,700 casillas se van a tener que anular porque son zapato, y esas 1,700 casillas son en su inmensa mayoría en zonas donde controla el crimen organizado, ¿no? Y por cierto, esas casillas, esos espacios, esos lugares, esas regiones controladas por el crimen organizado, donde hubo esas 1,700 casillas zapato, en su prácticamente totalidad votaron a favor del partido oficial, ¿no? Con quien tiene cierto grado de pues reciben abrazos, convivencia, ¿no? Mira, nunca han tenido un sexenio tan en jauja como este. Los dejaron hacer y deshacer. Entonces, es un negocio porque aparte se extendieron en todo, ¿no? Este asunto de no confrontarlos, de dejarlos hacer, pues hizo que se diversificaran en muchísimos giros, y ahora hasta hay regiones donde hasta el más modesto de los changarros paga derecho de piso, ¿no? Hasta el comercio informal paga derecho de piso,
por decirte, y todo lo demás también, ¿no? Las extorsiones que las extorsiones, claro. Por ¿no? los celulares, por la computadora. Bueno, no se cosecha un aguacate si no pagas derecho de piso, un limón si no pagas derecho de piso. No te dejan ni sembrar si no pagas derecho de piso, ¿no? Ese es pues que tenemos, mira, lo tremendo es la gran disociación que hay. ¿Es un gobierno compartido con el crimen? En algunas regiones, por supuesto, pero, o sea, es evidente, y hay algunas regiones donde el crimen se impone al gobierno. Mira, el 99% de los lugares donde asesinaron a un candidato o aspirante, ganó el partido oficial, ¿no? Ganó el partido oficial. Y el candidato que triunfó seguramente se debe a quienes asesinaron al que falleció. Bueno, por lo menos esa es la gran sospecha, ¿no? Claro. Entonces, donde hubo asesinados, ahí se impuso el partido oficial, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación límite. Es que mira, ¿cuál es la gran disociación que tenemos? La gran distorsión democrática, por llamarle de una manera. No hay correspondencia entre los resultados de gobierno y los resultados electorales. Hay malos resultados de gobierno y sin embargo el voto por la continuidad es abrumador, ¿no? ¿Cómo te explicas eso? Bueno, la explicación es la elección de Estado, la tremenda inequidad. Estas fueron las elecciones más inequitativas en 4 décadas. Pero también la ¿no? popularidad del presidente, ¿no? Porque esta inequidad, como tú le llamas, es observable en las encuestas que se hicieron durante toda la administración del señor López Obrador. Sí. El gobierno estaba reprobado en materia de salud, de educación, de vivienda, etcétera, de seguridad sobre todo. Pero la popularidad del señor López Obrador estaba intocable, crecía, se mantenía, bajaba un poco, volvía a subir. Sí, porque tiene un ejército que nos cuesta 3.500 millones de pesos al año, el ejército, solamente lo que cuestan toda la estructura de bienestar y los servidores de la nación. Y pega todo. ¿A ese ejército te refieres? Sí, claro, ellos hicieron proselitismo con los programas sociales. Los chalecos guindas. Y claro, bueno, ¿qué más proselitista que usen sus chalecos con los colores del partido oficial, ¿no? Y además los entregaban a nombre del presidente. Mira, ¿no? aquí te manda el señor presidente. Exacto, y además los amenazaban, diciendo, si gana la oposición se los quitamos. Y luego incluso, y tenemos muchos testimonios de eso, hasta los coaccionaban. Si no me muestras que votaste tú por el partido oficial, te quito yo el programa. Esos, ¿de dónde salían los servos de la nación? No hubo un concurso público para poder contratar a quienes hicieran este servicio público. Son los mismos que le hicieron la campaña en 2018 a López Obrador, los mismos brigadistas, los que nada más, casi con el chaleco del mismo color, nada más les cambiaron bienestar. Y acá, esos son los que hicieron los padrones. Y esos son los que les dijeron a las personas que estaban en juego los programas sociales de su voto, ¿no? Eso es grande. Y por supuesto que el presidente hizo campaña todo el tiempo. Mira, ahora sí que si digo, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, va? Pues te voy a decir, el presidente es el principal delincuente electoral de este país. No hay precedente de alguien que haya violado de manera dolosa y sistemática la ley electoral una y otra vez en este país como él, ¿no? ¿Cuántas veces no tuvo medidas cautelares, no tuvo reconversiones, no tuvo sentencias condenatorias por su actuar, por meterse en la elección y simplemente hacía lo mismo? De parte de un INE muy tibio, ¿no crees? Sí, claro. El INE tibio acá porque pudieron suspenderle las mañaneras. Oye, había dos certezas, ¿no? Que mañana saliera el sol y que mañana López Obrador iba a violar la Constitución, porque lo hacía un día sí y el otro también, un día sí y el otro también. Pues ¿qué más necesitaban? ¿Por qué querían ver caso por caso, etcétera? Pues era obvio que estaba haciendo campañas más. El presidente, las mañaneras son prueba de que el presidente siempre fue candidato. Más que presidente, siempre fue candidato. Nunca se asumió gobernante de todos. Siempre representó una parte contra el resto, ¿no? Y utilizó todo el Estado para imponerse y para imponer. Entonces, él desde el principio se preocupó por ganar la elección. Y cuando en 2021 no le fue muy bien, ajustó las cuentas, corrió a este Gabriel García de la Secretaría de Bienestar, puso un amigo de Andy y lo llevó a la presidencia. Y desde las oficinas de presidencia operó los programas de bienestar. Solo así te encuentras. Y absurdos así, mira, ¿qué es el peor de los incentivos? Veamos 3 casos que son nules. La Ciudad de México, Veracruz y Morelos, ¿no? Los gobernantes muy mal evaluados.
Martí en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Blanco en Morelos y Cuitláhuac García en Veracruz, pésimamente evaluados. Los candidatos, Clara Brugada en la Ciudad de México, mal evaluada. No se diga de Rocío Nale, que tenía una cola impresionante. Esta Margarita en Morelos, que ni siquiera se presentaba al debate porque le iba como en feria, ¿no? Y el antecedente de Cuauhtémoc Blanco. Claro, y tres buenos candidatos, que eran Taboada en la Ciudad de México, que eran Esperanza, Unidad, etcétera, Lucy Mesa, Morelos, y Pepe Yunes en Veracruz, generaron una gran expectativa acá, y ni así les alcanzó, porque ya no hubo, o sea, el peor incentivo, podemos gobernar como queramos, podemos ponerles al candidato más malo que tengamos, y de cualquier manera ganamos. ¿Por qué? Por la operación previa, por la tremenda inequidad, ¿no? Entonces esto ya es una democracia simulada, ¿no? Eso es lo que está, ¿no? Claro, por supuesto que ahí están los votos, ahora sí que citando al clásico, hayan sido como hayan sido, están los votos, ¿no? Pero a pesar de eso, de toda esa operación de Estado, además quieren una supermayoría ilegítima. Esa supermayoría sería espuria, porque habría un fraude a la Constitución descarado, y eso es lo que no podemos admitir, porque esa mayoría espuria, esta mayoría calificada espuria, acabaría con la República. No solo el asunto del Poder Judicial, que es gravísimo, ¿no? Que se acabaría la división de poderes, y además acabarían con la carrera judicial. Y entonces los jueces a improvisar, y sería más que justicia, sería pura decisión justiciera a favor del grupo en el poder. Del poderoso. Del poderoso, claro, el que pueda comprar la justicia, ¿no? Pero imagínate, además, si de por sí quieren quedarse con 3/4 partes del Congreso, además quieren quitar toda la pluralidad, quieren quitar la representación proporcional. Fernando y eso nos regresa a López Mateos. Sí. Con López Mateos empezaron los diputados de partido. Ahora hasta eso quieren quitar, ¿no? Cuando lo lógico, la democracia sería, tú tuviste 25% de la votación, tienes 25% de los diputados. Tuviste eso es hacer la representación popular, proporcional, como pasa en Francia, como pasa en muchos países democráticos, ¿no? ¿Hay alguna esperanza de que el tribunal pueda revertir esto? Pues hay que ver, o sea, lo que tenemos que hacer es que hagan, ellos quieren. ¿No ves muy parcial al su tribunal? Coartada, es decir, bueno, es que no es la primera vez que violan la Constitución, pero como si eso fuera consuelo, ¿no? Como si eso fuera consuelo. Vamos a hacerlo consuetudinario. Y bueno, fíjate que viene un juez y les dice, oigan, complétense. Y enloquecen. Y te voy a decir una cosa, más que la reacción del tribunal, lo que a mí me llamó la alerta es el lado sincronizado. El presidente, la candidata electa y el tribunal salieron juntos a linchar al juez, ¿no? Déjenos incompletos. ¿Por qué? Porque así ya tenemos una mayoría. Es que son expertos, ¿no? En nado sincronizado también. ¿Sí? En el caso de la ministra Norma Piña, pues también vimos ese nado sincronizado, que no es como para competir en las Olimpiadas de París, de Ricardo Monreal, de una parte, y del otro de Yasmín Esquivel. Sí, claro, y pidiendo quieren la cabeza, porque el presidente se quiere ir con la cabeza de Norma Piña, su venganza. ¿Y cuál es el delito de Norma Piña lo acá? Que no se sometió. Que no se levantó en Querétaro a aplaudir el arribo del reyesito de Palacio Nacional. Eso le molestó, pero el protocolo no decía que se tenía que parar cuando entraba, sino cuando lo anunciaran. Y cuando lo anunciaron se paró, cuando llegó no, porque eso es el trato que se le da a un monarca. Claro, ¿no? Claro. Y tenía acá, pero pon tú que ese es el asunto simbólico. Pero además, porque son pares. Encabezan un poder, son pares. Claro, son pares. Y eso dijo Yasmín Esquivel, que ese fue un momento, porque no se levantó. O sea, lo que le encanta al presidente es la abyección, la lambisconería. Que le rindan culto. Que le rindan culto. Pero el tema es que lo que realmente para ellos es imperdonable es que, a diferencia de Saldívar, que coaccionaba jueces para complacer al presidente, es más, porque el presidente lo confiesa, el presidente es el mismo que lo confiesa, es más, dice que decidió en un desayuno con Gertz Manero y con Saldívar que iban a detener a Murillo Karam, lo decidió el presidente porque los convenció, lo cual es un delito, por cierto. Claro. ¿No? Bueno, eso, pero Norma Piña sí se creyó
la independencia judicial, es decir, aplicó la Constitución y le dijo al presidente que la Constitución, o actuó con la convicción, nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera el presidente, que por cierto, ese es el juramento que hizo López Obrador al llegar a la presidencia, que iba a respetar la Constitución. Bueno, por cumplir con eso, no se lo perdona. Y luego repitió en un discurso, previo a eso, repitió en un discurso ante los magistrados del Tribunal Electoral su respeto al Poder Judicial. Tú lo recordarás. Sí, claro, cuando yo decía eso, claro, porque tenía a Saldívar que le operaba tras bambalinas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando llega Norma Villa dice, no, independencia judicial es independencia judicial, y tiene razón, porque el poder lo tiene, nadie es más poderoso que el presidente. Y, la ley es lo que nos da certeza a los ciudadanos, porque le pone un límite al poderoso. Si no, si tú vas a fallar por las influencias del poder, entonces dejas en indefensión a los ciudadanos, dejas en indefensión a las personas, ¿no? Bueno, ya dieron pasos en eso, ya le quitaron al amparo la posibilidad de la suspensión, en muchos casos. Entonces, cuando lleguen al fondo, te pueden dar la razón, pero ya los hechos ya están consumados. Así es. Ya valiste. O la otra es, sí, en algunos casos donde todavía haya válido, solo vale para ti, no para todos los demás que están en el mismo caso, situación, ¿no? Lo cual, pues, ¿y quién es el que puede pagar un abogado? Pues los que tienen recursos. Claro. A quien te estás fregando es a los más indefensos, más pobres, ¿no? Aunque su demagogia diga exactamente lo contrario. Que son los pobres los que además han sufrido en esta administración. Fernando, si me permites, haremos una pequeña pausa y enseguida regresamos a esta interesantísima charla con Fernando Belauzarán. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Gracias por continuar en este índice flamígero aquí a través de MXN Televisión. Charlamos, una charla por demás interesante con Fernando Belauzarán. Fernando es un académico, es autor de una obra muy vasta sobre la política a la mexicana y también muy activo en redes sociales. Usted seguramente se lo ha encontrado en X, se lo ha encontrado en Facebook, ahí podrá ver más de Fernando Belauzarán. Fernando, la política ha sufrido un cambio radical en los últimos 5 años. Hoy se habla ya no solamente de un cambio seccional, se habla de un cambio de régimen. Y a este cambio de régimen han contribuido los partidos tradicionales. Hemos visto este fin de semana apenas una crisis terminal prácticamente en los 2 partidos que tienen el registro más antiguo ante la autoridad electoral. Pero también este fin de semana hubo por ahí una flamita como de esperanza, porque buena parte de la sociedad civil se reunió para anunciar la formación de un nuevo partido. ¿Tú estuviste ahí? Sí, estuve ahí en el evento, en el Juan de la Barrera. Es el inicio de un camino, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de crear una nueva fuerza política. Hay un desgaste de los partidos tradicionales. No casualmente la campaña de la candidata oficial se basó en denostar al PRIAN, ¿no? Al PRIAN como tal, es decir, a los 2 partidos tradicionales como su posición. Entonces, ellos serían felices que solo se tuvieran que ver las caras con esos acá y seguir con el petate del muerto de que nos quieren regresar al pasado reciente, aunque ellos nos regresen al siglo pasado, ¿no? Entonces, es importante en esto, sobre todo porque hay un sector de la población que no se siente identificado con estos 2 partidos tradicionales, que están molestos con la situación y que es bueno que tengan una opción opositora, que estén ahí. No para dividir a la oposición, para ir por los que no están a gusto ahí. Además de que tienes razón, hay algunas decisiones que toman las dirigencias, pues hay que respetar las dirigencias de todo el mundo, pero esas decisiones que están tomando, pues los están confrontando con un sector de la sociedad. Eso es evidente, no están, digamos, que no están siendo bien recibidas por la opinión pública, y yo te diría que por obvias razones, ¿no? Pero bueno, quizás algunos viven en una, como dicen, en una burbuja, ¿no? Y esa es la realidad. Bueno, pues que salga una nueva fuerza política que no busca dividir a la oposición, porque finalmente en 2027 se conseguirá el registro, hay que ir solo, pero en 2030 se podrían hacer alianzas, coaliciones y se vería, ¿no? Pero le das una opción a la gente. Ahora, el reto es hacer las cosas distintas y con legitimidad. Por eso, primero que nada hay que consultar a la sociedad. Entonces se va a recorrer el país, se va a consultar, escuchar, y el 23 de noviembre en un congreso decidiremos si damos el paso para en enero, como marca la Constitución, decir vamos por un nuevo partido político y actuamos. Ahora, una pregunta, si el tribunal le da la sobrerepresentación a ellos, si viola así la Constitución, les da la llave para cambiar de régimen, pues también pueden cambiar los requisitos para formar partidos, ¿eh? Ellos pueden cerrar la llave en una lógica para que no haya más y que se enfrenten siempre contra los que ya están, que yo creo que esa puede ser una tentación que tengan, o la otra, bajarlos de tal manera que se pulverice el voto positivo. Que haya muchos partidos. Exactamente, vamos a ver, pero si ellos tienen la llave constitucional, pueden hacer lo que quieran, y ellos siempre van a pensar en cómo permanecer en el poder, ¿no? Ese es su incentivo, cómo vamos a permanecer en el poder, ¿no? Todo lo han hecho acá, no importa que el barco se esté hundiendo, ellos quieren tener el timón. Yo decía, es que no se corresponde los resultados de gobierno con los resultados electorales. Pues nada más hay que ver, este sexenio es el que menos crecimiento ha habido desde los 80s, desde las crisis de los 80s, nunca se había crecido tampoco, no va a llegar ni al 1% anual. Se parece el sexenio de Miguel de la Madrid.
Exacto, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, donde, por cierto, qué bueno que lo mencionas, Miguel de la Madrid tuvo que cargar su gobierno con la decisión de la nacionalización de la banca, que lo hizo en las postrimerías de su gobierno. En el último informe de gobierno, López Portillo anunció la nacionalización de la banca, y con eso tuvo que caminar. Bueno, y 6 años antes, Echeverría dio el golpe Excelsior en sus últimos días, ¿no? Bueno, López Obrador, no es casual que en esa época se haya afiliado al PRI, se afilió en 1976, pues ahora quiere, en su último golpe, acabar con el Poder Judicial, ponerlo de cabeza, acabar, y eso va a marcar el sexenio de Claudia Sheinbaum, ¿no? Además de que nada más hay que ver el gabinete para ver dónde están los hilos, ¿no? Claro. Pero eso va a marcar eso, porque tú no puedes acabar con la independencia judicial y querer además acabar con la pluralidad acá y decir que va a ser un cambio y que vas a dialogar. Bueno, ¿No es un poco decepcionante la actuación de la señora Sheinbaum, que siendo universitaria, presumiendo títulos académicos y entorchados extranjeros, se someta a la voluntad del señor López Obrador y diga que va con la reforma judicial, y que con una simple encuesta, y todos conocemos cómo se hacen y a quiénes se les hacen las encuestas en nuestro país, fundamente su decisión de apoyar esa cuestión del Poder Judicial? Y se basa en prejuicios y en desinformación. ¿Sí? Gran parte de la impunidad en el país tiene que ver con las fiscalías, porque las fiscalías no integran las investigaciones. Ahí está, el primer problema es las fiscalías. Absolutamente. Y que no han mejorado, al menos en el Poder Judicial, hay carrera judicial que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, pero no tiras el dedo suyo y tiras 30 años de hacer una carrera judicial en donde los jueces tienen que prepararse y se les exige y tienen que hacer para poder juzgar, ¿no? Aquí, hoy el presidente dice que ni siquiera los 5 años de experiencia, porque lo único que le interesa a él es que obedezcan. No tienes que entender, tienes que obedecer. Bueno, también, ¿no? También he dicho que no se requiere ciencia para extraer petróleo. Sí. Y todos sabemos que sí se requiere. Y que la política también se hace por inspiración divina. Por eso hay una degradación de todo. ¿Sí? Bueno, entre más decía que nos parecíamos a Dinamarca en salud, más nos acercamos a Haití, ¿no? Y es, con médicos cubanos. Claro, y es patético que quiera culpar a latinos del desabasto de medicamentos. Es una ofensa a la inteligencia. Si él llegó a improvisar, pero Fernando, a cambiar... se lo compran. Se lo compra, la mayoría se lo compra. Bueno, pues va a llegar... Pero mira, ha habido dictadores en la historia sumamente populares, ¿no? Uno piensa que los dictadores son impopulares, ¿no? Hay muchísimos tiranos en la historia que han sido profundamente populares, pero al final la historia los pone en su lugar, ¿no? Al final la historia los pone. Ahí están los Trujillo en Dominicana, por ejemplo, ¿no? Trujillo en Dominicana, Franco en España, Pinochet llegó a tener una etapa de mucha popularidad. Papadoc en Haití. Por supuesto, ¿no? Llegan a ser populares, pero finalmente la historia los pone en su lugar. ¿Y cuál es el tema de aquí? Es que la gente, como tú dices, reprueba sus políticas, pero vale porque la gente cree que efectivamente les da ese dinero que para ellos es fundamental, claro, ¿no? Claro. Es fundamental. Y el problema no es que haya programas sociales, qué bueno que los haya, ¿no? Aunque creo que pudieran ser focalizados, pueden rendir mejor, lo que sea, pero qué bueno que hay programas sociales y qué bueno que la gente ayude acá. El problema es que se haga proselitismo con eso, porque están haciendo caravana con sombrero ajeno. Esos programas sociales los pagamos todos, los pagamos con nuestros impuestos, y está explícitamente prohibido en la Constitución que alguien haga proselitismo con ellos, y lo hacen de manera desvergonzada. Sí, abiertamente. Abiertamente, con cinismo total, ¿no? Y claro que pusieron los programas sociales en la elección como moneda de cambio. Por eso la gente dice sí, pero no vaya a ser que pierda yo mi apoyo. Y se dice fácil, si son 25 millones o 30 millones de familias que reciben algún apoyo social, existen 35 millones de familias en México, ¿no? Entonces, es increíble, porque está bien, y yo veo que la gente tenga ese dinero, y qué bueno, la gente que lo necesite, por supuesto, está muy bien, pero se está cayendo el sistema de salud. Y había un subejercicio en el sistema de salud tremendo, y era un subejercicio planeado. ¿Para qué? Para agarrar ese dinero y usarlo para otras cosas, para las megaobras, para otras cosas, porque los gastos porque es absolutamente
falso y simulador lo de la austeridad republicana. Nunca un gobierno había gastado tanto. Derrochado tanto. Bueno, este año fue, ahora sí que el año de Hidalgo, ¿no? Y estamos a medio año y ya pidió 2 préstamos al FMI. Y hay un déficit fiscal récord de muchos años, el que se aplicó en este último año. Nada más que una cosa, esta fue la borrachera para permanecer en el poder. Luego viene la cruda, ¿no? Y quiere la cruda estableciendo el régimen autoritario. Es decir, quiere con esto que quieren lograr de manera ilegítima, con esta supermayoría espuria, quieren tener el control del INE, ¿no? O del órgano electoral que quede, porque aparte hasta le quieren cambiar de nombre, quieren tener el control del Poder Judicial, quieren acabar con todos los contrapesos y órganos autónomos, ¿no? Y acabar con la pluralidad en el Congreso. Pues ojalá les alcance el tiempo, Fernando, porque tú provienes del PRD, tú viste muchas luchas internas dentro del PRD, y yo también las estoy observando dentro de Morena. Esta canibalización que existe de los militantes de Morena, yo creo que va a estallar muy pronto. Sí, y lamentablemente el señor López Obrador no es eterno. Sí, entonces este partido, en cuanto el señor López Obrador no esté con nosotros, yo no creo que sobreviva, pero es mi opinión. Bueno, sus contradicciones internas son muy grandes, en Morena. A mí me corrieron los chuchos en 2021, ¿sí? Realmente me corrieron, junto con todos los Galileos. No nos querían a costa acá, una cosa extraña, ¿no? Porque lo que pasa es que el celo sectario llega a ser muy potente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿no? Nosotros tenemos que aprender, si queremos construir algo, cómo no caemos en los mismos errores. Y Guadalupe Acosta Naranjo ya deslizó algunas ideas. Una es, si eres de la dirección no puedes ser candidato a ningún cargo popular, porque fue un escándalo que los dirigentes de los 3 partidos principales se pusieran el número 1 de sus listas pluris al Senado. Dice, nosotros no lo haríamos, ¿no? Y que los diputados, candidatos a elección popular puedan decidirse en internas, ¿no? Pues vamos a ver si eso ayuda acá, por lo menos está puesto en la discusión. Y muchas otras cosas, que por encima de la dirección hay un comité de ética, ¿no? Que claramente ponga las líneas, lo que no se puede hacer. Hay que ver, o sea... Y que le dé seguimiento, ¿no? No hay democracia sin partidos. Porque luego los candidatos se someten a las reglas del partido, pero cuando ya tienen el cargo... se olvidan. Mandan al diablo al partido mismo. Exacto, son cosas que tenemos que ver, y está discusión, por eso todo está discusión, ¿no? En este momento, pero creo que es importante tener una nueva opción en la boleta, y que esa opción pueda ser opositora, que pueda establecer una alternativa, y que además sí juegue también un papel de unidad opositora en muchas cosas. Necesitamos la unidad en los congresos, porque no basta de tener la sobrerepresentación, la oposición tiene que mantenerse unida para evitar los golpes a la democracia, porque insisto, la república está en juego, ¿no? El tiradero de este país es inmenso, ¿no? Y el autoritarismo solo va a empeorar las cosas. Lamentablemente. Y eso es lo que está en juego. Y todo el mundo está en duda, ¿quién va a gobernar, no? Y por lo pronto, quien está decidiendo las cosas es muy claramente todavía el presidente, y ponerle el plan C a la presidenta, pues prácticamente determina todo el gobierno de la siguiente. Es tan grave lo que significa el plan C, que de llevarse a cabo, pues prácticamente ya definió toda la agenda del próximo gobierno, para mal, ¿no? Porque el quitar todo contrapeso no es algo que le dé confianza a las inversiones. Acaba con la democracia y acaba con la economía. Así Fernando. Es. Oye, pues gracias. Qué agradable plática, ¿eh? Qué gusto platicar contigo. Igualmente. Un placer. Gracias a usted también que nos acompañó en esta charla con Fernando Belauzarán. Lo invito a que la próxima semana también nos acompañe en este mismo espacio, y mientras tanto le deseo, como siempre, que tenga buenas gracias y muchos días.